vamos a hacer y vamos a dejar grabado el contenido relacionado con la creación de las citas bibliográficas y la bibliografía automática en un texto, la creación de un índice alfabético y la creación de una tabla de ilustraciones. Ustedes recuerdan que la clase anterior, yo voy a apagar la cámara, habrán visto y voy a compartir la imagen. Ahí estamos. Ahí está. Ahora vamos a hacer esto. Windows 11 esto lo maneja bastante más sencillo. Acá vamos a hacer una pantallita chiquitita ahí. Perfecto. Y vamos a elegir acá. Acá en los tres puntitos, cambiar diseño y vamos a dejar foco. Ahí está. Entonces, acá vamos a hacer así. Vamos a ver los mensajes. Ahí está. Perfecto. Vamos a agrandar esto. Así no me quedo hablando solo. Muy bien. Bueno, acá estamos. Entonces, ¿se ve ahí la pantalla compartida? Sí. Sí, se ve. Okay. Entonces, dijimos, lo primero que tenemos que hacer, nosotros habíamos visto que toda la administración de las referencias estaba en la opción referencias. La clase anterior vimos la tabla de contenido, la nota al pie y la creación de un estilo, ¿no? Venían acá estilos y con la creación de estilos, con el panel de estilos, lo que hacían era crear la tabla de contenidos. Ahora vamos a seguir con las referencias. Y vamos a agregar las tres referencias que nos quedan. Por un lado, estas que están vinculadas a la tabla, a la creación de un índice alfabético, estas de donde dice títulos, lo que es toda la indexación de títulos, que tiene que ver con objetos que pueden ser ecuaciones, pueden ser fórmulas, pueden ser gráficos, pueden ser ilustraciones cualquiera, y a la parte que tiene que ver con las citas y bibliografía. Vamos a arrancar con la gestión de del índice alfabético. Nosotros dijimos que el índice alfabético era un índice que se organizaba alfabéticamente y lo que indexaba, de alguna manera, eran palabras clave o palabras que eran significativas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es elegir qué palabras clave o las palabras más significativas van a ser parte de nuestro índice alfabético. Entonces, por ejemplo, vamos a agregar acá, vamos a elegir una palabra que sea metabolismo. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es ir al grupo índice y vamos a elegir marcar entrada. Cuando elegimos marcar entrada nos aparece este cuadro de diálogo. Como la palabra ya estaba sombreada, me aparece acá como una nueva entrada, que es metabolismo, y puedo elegir dos opciones. O marcar la página en donde está esta sola palabra, o donde dice marcar todas, lo que hace es marcar todas las apariciones de la palabra metabolismo, independientemente de la página. Entonces, en este caso voy a marcar metabolismo, y van a ver que si tengo activo la marca de formato, me va a aparecer a la derecha de la palabra que marco en una entrada, aquí entre llaves, XE y entre comillas, metabolismo, que es la palabra que seleccioné. Vamos a elegir otra palabra. Vamos a elegir acá esta palabra hiper, acá está, y hacemos clic acá. Entonces la marcamos y al marcarla y luego marcar en la entrada,
lo que hacemos es traernos esa palabra a la entrada y hacemos clic en marcarla, nuevamente me aparece XE hiperhomocisteinemia. Y así sucesivamente puedo ir marcando otras palabras. Puedo elegir, vamos a elegir otras palabras. A ver, vamos a elegir acá lipoproteínas. Lipoproteínas, acá. Vamos a hacer clic en el cuerpo, hacemos lipoproteínas, hacemos clic acá, me la trae. Vamos a, en este caso, lipoproteínas, vamos a marcar todas. No sé cuántas habrá de lipoproteínas, ahora lo vamos a ver. Siempre las palabras que ustedes marquen en un índice alfabético van a ser palabras del texto, no van a ser las palabras de los títulos y los subtítulos, porque los títulos y los subtítulos lo manejan con una tabla de contenido, ¿verdad? Entonces, acá vamos a elegir folato, vamos a agregar la marca, vamos a elegir otra palabra, piridoxal. Aquí, nuevamente hacemos clic en entrada, clic en marca, elegimos gen. Como va a aparecer en todo el documento, vamos a hacer clic acá y vamos a marcar todos en vez de marcar una sola. Fíjense que en el caso del gen, vean que aquí me aparece el gen, la palabra gen, y a la derecha me está indicando que está siendo, entre comillas, indexado, y luego tengo esta otra palabra gen dentro de la misma página que, entre comillas, está siendo indexada. Entonces vamos a cerrar, porque ya hemos marcado todas las palabras que nos interesan, y lo que tenemos que hacer ahora es agregar este índice alfabético. Para eso vamos a elegir dónde vamos a agregar el índice alfabético. Generalmente el índice alfabético se agrega al final del documento. Por ejemplo, en este lugar. Yo hice unos enter acá para que ustedes vean claramente dónde lo voy a insertar. Entonces vuelvo a referencias y ya elijo, fíjense que marcar entradas me sirve para marcar las entradas. Y aquí dice insertar índice. Si tuviera el icono disponible, le dirían insertar índice. Elijo insertar índice y me aparece como en los otros casos de la tabla de contenido, me aparece este mismo cuadro de diálogo con una pestaña que dice índice, que me permite definir cómo va a ser este índice. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que elegir si quiero alinear o no el número a la derecha. Vamos a elegir alinearlo. Si va a tener algún carácter de relleno o no, vamos a elegir una línea llena. ¿Qué formato? Vamos a elegir un formato clásico, si ustedes quieren, con los líneas acá y acá. Y vamos a elegir que sea en 2 columnas, para que se complete mejor la página. Vamos a hacer aceptar y van a ver que me van a aparecer todas las palabras. Vamos a insertar un salto de página para entenderlo mejor. Muy bien. Ahí está. Si yo lo tengo que ver sin las marcas de formato, me queda así. Fíjense lo siguiente. Primero, que está, como dijimos, ordenado alfabéticamente. Primero, FGH, LMP. Independientemente de qué palabra aparezca primera. Fíjense que me pone primero una palabra que está en la página 7 cuando hay palabras que están en la página 1. ¿Está? O sea que no importa en qué página están, sino que lo que es mandatorio es la letra del abecedario que nos permite hacer el índice. En el caso que ustedes elijan marcar todas, fíjense que le aparece todos los números de página donde aparece la palabra gen. Y en el caso que ustedes hayan dicho marcar,
les aparece esa referencia especial a esa palabra en esa página que ustedes están indicando. Si yo agregase otra palabra que me parezca importante destacar, vamos a agregar micronutrientes. ¿Qué tendré que hacer? Irme a referencias, irme a marcar la entrada, me aparece micronutrientes, que es la palabra que seleccioné, voy a marcar todas las entradas de micronutrientes y voy a hacer cerrar. Ya está marcado micronutrientes, pero fíjense que no aparece dentro de esta tabla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que tengo que hacer cuando tengo que actualizar cualquier referencia. Que, como dijimos, no es una referencia dinámica, sino que es una referencia estática que la debo actualizar, o un hipervínculo. Entonces, ¿cómo hago para actualizarlo? Puedo elegir esta posibilidad, que una vez que tenga marcada esta tabla, o este índice, mejor dicho, me va a aparecer, o bien, puedo actualizarla directamente desde la zona del índice. Acá puedo hacer clic ahí y actualizo el índice y me aparece acá micronutrientes, que es otra palabra que se agrega a la entrada de la N. Si yo agregase otra palabra, vamos acá, neoplasia, vamos a poner acá, placentaria. Acá vamos a hacer marcar entrada, vamos a hacer marcar, vamos a cerrar. También puedo actualizar la tabla, o este índice, mejor dicho, alfabético, haciendo clic sobre el índice alfabético, botón derecho y actualizar campo. Entonces, como en todos los casos de las referencias, para actualizar su contenido, lo que tienen que hacer es o lo actualizan desde el grupo que corresponde, en este caso el índice, o bien seleccionada la referencia, en este caso el índice alfabético, hacen botón derecho y actualizan todos los campos. Esto en relación a el índice alfabético. ¿Alguna consulta sobre esto? Muy bien. Si no hay consultas, seguimos con el próximo punto de las referencias. El próximo punto de las referencias está relacionado con lo que nosotros llamamos tabla de ilustraciones de manera genérica, que en realidad lo que nos permite es crear un índice de todas las ilustraciones o imágenes que encontremos en nuestro trabajo. ¿Cómo vamos a hacer? Como hemos hecho en todos los casos anteriores. Primero vamos a marcar cuál es la referencia que queremos indexar y luego vamos a crear ese índice. ¿Está? La palabra índice es la guía telefónica, es un índice, es un genérico que indica de qué manera está organizado algún contenido específico. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siguiendo este concepto, ¿qué será? Elegir las imágenes que vamos a indexar. Muy bien, entonces vamos a recorrer el trabajo y vamos a encontrar acá nuestra primera imagen. Vamos a checar. Ahí. Seleccionamos la imagen y nos vamos al grupo títulos. Primero, de la misma manera que marcamos la entrada, vamos a insertar un título. Cuando elegimos insertar un título, lo primero que nos aparece, lo primero que tenemos que elegir es qué tipo de título estamos insertando. Para eso, lo que hacemos es administrar los rótulos. Fíjense que tenemos varios rótulos
Y podríamos decir que esto es un gráfico, ¿verdad? O una ilustración. Vamos a poner que esto es una ilustración, gráfico. Vamos a ponerle gráfico para cambiar la cosa. Tenemos que elegir dónde queremos que nos aparezca este rótulo. ¿Queremos que nos aparezca debajo de esta selección o queremos que nos aparezca por encima de esta selección? Vamos a elegir debajo de la selección, porque el primero, digamos, es como el más fácil, y vamos a hacer aceptar. Entonces, si se fijan acá, dice gráfico 1. Luego buscamos el próximo. ¿Y esto qué es? Esto es una tabla. Entonces, vamos a insertar título y ya no es el rótulo gráfico, sino es la tabla. En este caso, como es la primera de todas, vamos a elegir tabla número 1. Le hacemos aceptar. Entonces me aparece aquí tabla número 1. Aquí tenemos otra tabla, pero ya vamos a decir que esta tabla es una lista. Entonces, cuando queremos insertar título y decimos que es una lista, no encontramos ese rótulo, motivo por el cual lo que vamos a hacer es crear un nuevo rótulo. Y el nuevo rótulo va a ser lista. Hacemos aceptar. Esto nos permite agregar el rótulo, que ahora me aparece lista, y ahora elijo simplemente ese rótulo y en vez de estar por debajo de la selección, lo voy a poner por encima de la selección. Y hago acá lista 1. Entonces tengo una lista, tengo una tabla y tengo un gráfico. En el caso de la lista, creé ese rótulo nuevo para poder asignarle un nombre que haga referencia clara al objeto que estoy refiriendo. Una vez que tengo todos los objetos referidos, fíjense que podría, cuando inserto un título, excluir el rótulo del título para que me quede un 1, por ejemplo. Nada más. ¿Ven? Pero en el caso de que ustedes manejen diferentes objetos, siempre es bueno hacer referencia al tipo de objeto, digamos, según el rótulo. Si es una lista, como vimos, un gráfico, una tabla, etc. Entonces, si ustedes tuviesen la necesidad de excluirlos, hacen clic acá, y van a ese rótulo. Y si quisiesen eliminar alguno de los rótulos que ustedes tienen, como la lista que acabamos de hacer, eligen eliminar. Vamos a ver qué pasa con este rótulo. Me sigue quedando lista porque, como dijimos, es una referencia estática. Entonces, lo que voy a hacer es, de nuevo, agregar el rótulo lista. Aceptar, y voy a aceptar acá. Pero me va a crear la lista 2. Así que más vale no acepto esto, sino que cierro. Fíjense que cuando vaya a aceptar, de nuevo me aparece el rótulo de lista. O sea que ya me lo agregó en el aceptar anterior. Entonces, una vez que tengo todas las referencias creadas, es decir, tengo marcadas todas las imágenes, vamos acá, vamos acá a agregar, acá, al final de este índice alfabético, vamos a agregar la tabla de ilustraciones. Entonces ya insertamos todos los títulos que queríamos. Lo que vamos a hacer ahora es insertar la tabla de ilustraciones. Nuevamente me trae, recuerden, tabla de contenido, ya lo hicimos, índice, ya lo hicimos, y ahora me dice tabla de ilustración. ¿Qué me trae como parte de la tabla de ilustración? Me pregunta si quiero mostrar o no el número de página a la derecha, ya lo vieron. Me dice si quiero alinearlos a la derecha o pegarlos. Me pregunta cuál es el carácter de relleno, puede elegir esto. ¿Cuál es el estilo? Puede elegir clásico, de vuelta. Acá con este carácter de relleno y
fíjense que tengo que ir agregando cada uno de los rótulos que tengo. Entonces, primero, ¿qué teníamos? Gráficos, ¿no? Entonces vamos a agregar el gráfico. Acá. Tengo un solo gráfico, el gráfico 1. Luego, ¿qué voy a agregar? Voy a agregar con el mismo estilo, perdón, vamos a hacer al revés. Entonces, estilo clásico, carácter relleno ahí está. Entonces, la lista, el gráfico ya lo agregué, ahora voy a agregar la lista. Incluir rótulo y número. Ya me pone gráfico 1 o 1, listo. Y ahora, ¿qué me falta agregar? Me falta agregar tabla, ¿no? Entonces, clásico, número a la derecha, incluir rótulo y número, y acá vamos a poner tabla. Entonces, con esto, si tuvieran otras imágenes, obviamente se van agregando dentro de las imágenes que ustedes tienen. Ahora yo puedo conseguir alguna imagen. Acá vamos a ir. Vamos a agregar una imagen a nuestro trabajo. ¿Verdad? Vamos a hacer esto. Ahí. Entonces, imagen de por acá. Si no, vamos a hacer, a ver, vamos a hacer acá, Enter. Vamos a hacer insertar, vamos a hacer imágenes en este dispositivo. Entonces vamos a elegir dónde están. Vamos a elegir escritorio, como dijimos, una. Aquí, vamos a elegir, esta era, ¿no? Esta, y vamos a elegir esta. Aceptar. Bueno, vamos a achicarla. Ahí está. Supongamos que tenemos esto y que decimos, esto es una tabla. Entonces vamos acá a referencias, elegimos insertar título y esto vamos a decir, no, esta es una tabla. Entonces hago aceptar, ¿sí? Y luego me voy a la tabla, me había insertado, vamos a borrarla. Entonces vengo aquí, botón derecho, actualizar campos, actualizar toda la tabla y me aparece la tabla 2, que es la que acabo de agregar. Tabla 2 en la página 9. Si nos fijamos, tenemos la tabla 2 en la página. Acá, ¿qué página es? Página 9. Tenemos, si en el pie de página tuviéramos el número de página, podríamos saber que está la página 9. Ahí está, acabamos de insertarlo y vemos que está en la página 9. Entonces, esta, vamos al cuerpo del texto, esta es mi segunda referencia. La primera referencia era el índice alfabético. La segunda referencia que estamos agregando es la tabla de ilustraciones. Muy bien. ¿Alguna duda por acá? ¿Se entiende todo? Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar entonces al último tema, que es la tabla de referencias bibliográficas. Como dijimos, la tabla de las referencias bibliográficas tiene como concepto
de esa acción, primero establecer la cita y luego recopilar la bibliografía. Creo que en el campus, le dejé un documento parecido a este, que se llama Crear una bibliografía con Microsoft Word. Esto, si bien no es la versión de Word que estamos utilizando, es muy útil para entender el concepto y cómo hacerlo, que lo vamos a realizar acá, pero esto puede colaborar. Así que lo buscan en el campus y en el campus lo van a encontrar. Cuando ustedes tienen que crear una bibliografía, lo primero que tienen que hacer es crear la cita bibliográfica. Como dijimos, la cita bibliográfica es la indicación en el texto del origen del conocimiento que se está expresando. Fíjense, vamos a leer entonces. Miren, acá en la introducción, en el primer párrafo, dice: las enfermedades cardiovasculares, ECD, enfermedades cardiovasculares, son la principal causa de muerte en el mundo y representan un 30% de todas las muertes registradas. En la actualidad, más del 80% de las defunciones por enfermedades cardiovasculares se producen en países de ingresos económicos medios y bajos. Esta cifra crece cada año y se asocia al envejecimiento de la población, lo que representa un importante costo sociosanitario. Y entre paréntesis dice 1. Esta es una cita. Pero ¿qué pasa? Esta cita está expresada en algún estilo. Fíjense acá, hay varios estilos. El estilo que nosotros vamos a utilizar para hacer la cita se llama norma APA. Hay otros estilos, como el estilo IEEE o como el estilo ISO, que lo que utilizan son otras formas de hacer esta cita o esta referencia y ponen o utilizan un número al final de la cita. Pero la cita siempre va al final del párrafo. Vamos a eliminar esto. Bueno, vamos a dejar y vamos a hacer una cita según nuestro estilo, que es el APA. Cuando nosotros entonces hacemos la cita, que es indicar en que a este texto o a este conocimiento no lo creamos nosotros, sino lo estamos utilizando de una investigación previa, por eso es una cita, lo que tenemos que hacer en la cita, esto vamos a marcarlo acá con rojo, estamos entendiendo cómo funciona, ustedes no tienen que marcar nada. Lo otro que tenemos que informarle a Word es cuál es la fuente para esa cita. O sea, ya sé que acá tengo que hacer una cita, ahora lo que tengo que decir es cuál es la fuente. Entonces, acá hago administrar fuentes. Y elijo, vamos a hacer así, fíjense, y elijo, puedo elegir dos cosas. Si es una fuente que ya tengo, me la traigo a mi libro, a mi texto actual. Por ejemplo, si esta es una cita de Thomas Piketty, que es un libro que yo ya tengo como fuente, lo único que tengo que hacer es copiar. Ahora, si esta es una fuente, de un autor nuevo, que no lo tengo como fuente anterior, lo que tengo que hacer es crear la fuente. Entonces, si voy a crear la fuente, elijo nuevo
pero cuando creo la fuente tengo que decirle qué tipo de fuente bibliográfica es. ¿Por qué? Porque de acuerdo al tipo de fuente bibliográfica que se trate, es la cantidad de datos que tengo que agregarle a la fuente. Entonces, no es lo mismo que la fuente sea un libro, que me pide estos datos, a que la fuente sea el artículo de una revista, que elige otros datos para mostrar. Entonces, vamos a decir que esto es un libro, vamos a decir que el autor es Bourlot, Eugenio. Y como son dos autores, le vamos a poner un punto y coma para indicarle que hay otro autor que se llama, ¿quién puede ser el autor? Borges. ¿No? Vamos a elegir otro autor. Vamos a elegir Tarabini, Irene, docente de la casa. El título del libro va a ser Estudios, no, vamos a hacer las enfermedades cardiovasculares en Gualeguaychú. Un enfoque resumido. Acá, un enfoque resumido, pero acá vamos a poner la U para que diga enfoque, si no. ¿En qué año se creó el libro? El libro es del año 2005. ¿En qué ciudad se escribió? Se escribió en la ciudad de Gualeguaychú. Vamos a decir que se escribió en la ciudad de Madrid. ¿Y cuál es la editorial? Vamos a decir que es de Eduner. Vamos a cambiar de vuelta, vamos a Paraná, para que todo sea un poco más coherente. Paraná. Entonces, vamos a hacer aceptar. Y me acaba de agregar en la lista actual Bourlot Eugenio, Tarabini Irene, y me acaba de agregar aquí, en la lista general, este libro. Esa es la fuente. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Me acabo de cerrar y voy a decir que esta cita, tengo aquí, esta cita es de una fuente. ¿Cómo hago para elegir la fuente? Entonces, fíjense que tengo acá Bourlot Eugenio, Tarabini Irene, las enfermedades cardiovasculares en Gualeguaychú, un enfoque resumido, año 2005. Fíjense que ahora me acaba de crear una cita. Me acaba de crear una cita. Si quiero editar la fuente, fíjense que vengo a la fuente que elegí. Pero supónganse ustedes que a esto lo dijo alguien que no saben quién es, entonces lo que hacen es agregar un nuevo marcador de posición. Marcador de posición 1, ¿ven? ¿Por qué? Porque si ustedes siguen agregando citas, cuando van a administrar fuentes, pueden elegir marcador de posición y pueden editarlo y ya agregarlo como un autor, como corresponde, y reemplazarlo por lo que corresponde. ¿Se entiende? Yo podría decir que este marcador de posición, entonces, también es una revista. El autor es el ingeniero Walter Susco. El título del trabajo se llama Las transacciones
de validación de obras sociales. El nombre de la revista se llama Health and Tech. El año que se escribió es 2020 y está la referencia en la página 142. Entonces ya ven que sale el marcador de posición, me queda la referencia y hago aquí cerrar. Y acá ya me queda la nueva cita modificada SUSCO 2020. Voy a agregar ahora sí una cita de Piketty, por ejemplo acá. Esto, ¿quién lo dijo? De la actividad semántica en comparación con el genotipo salvaje. Esto lo dijo Thomas Piketty. Entonces, acabo de insertar Thomas Piketty del libro del 2000. Si voy a administrar la fuente, voy a ver que las cuatro fuentes han sido citadas. Miren, voy a agregar otro autor. Voy a agregarlo a Jorge Lanata. Pero como no lo cito, no lo tengo citado en mi documento, cuando voy a administrar fuentes, fíjense que no aparece nada. Por lo tanto, lo elimino de ahí porque no usé ningún texto de Lanata. Fíjense que ahora, una vez que tengo marcado todas las citas, que en este caso son 3, lo que tengo que hacer es irme al final del texto y agregar las referencias bibliográficas. Entonces, aquí elijo en qué posición quiero, vengo a bibliografía y elijo o referencia o bibliografía, cualquiera de las dos. Si elijo bibliografía, aparecen todas las citas. ¿Ven? Burló I, Tarabini I, 2005, las S.B. Moleboichú. Esto, fíjense que aparece el texto, el nombre del libro aparece en itálica, la ciudad donde se redactó y la editorial. Acá aparece, ven, el número de páginas porque es una revista. Las transacciones de validación de obras sociales, acá les aparece el nombre del artículo, les aparece el nombre de la revista. No les aparece, por ejemplo, la editorial y la ciudad, y les aparece en qué página ha salido. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo en un examen, lo que pedimos es, fíjense, reemplazar este tipo de cuestiones. En vez de tener este tipo de cita, armar la fuente como corresponde. Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, Organización Mundial de la Salud, enfermedades cardiovasculares, OMS, nota descriptiva 2015. Entonces yo tengo que crear una fuente con esto, ¿qué debería decir? Que voy a crear una nueva fuente que es un sitio web o documento de un sitio web. Entonces voy a decir, ¿quién es el autor? ¿Cómo es el nombre del sitio web? Organización Mundial de la Salud. Es un autor corporativo, porque es la Organización Mundial de la Salud. ¿El nombre del sitio web cuál es? La URL. Como tenía haciendo a poco. Acá. Voy a copiar todo. Acá. Voy a ir a administrar fuentes. Voy a elegir la Organización Mundial de la Salud. Voy a editarla. Voy a pegarme todo acá, porque si no, no es fácil. Pegar. Muy bien. Esto es el sitio web. Muy bien. Control X. Y acá pongo esto.
Esto fue en el año 2015. Diría entonces acá vamos a poner nombre del sitio, Organización Mundial de la Salud, y acá vamos a poner enfermedades cardiovasculares. Muy bien. Hago aceptar. Hacemos así. Entonces yo quiero agregar esta cita como debería ser. Me vengo al lugar donde lo dijeron, supónganse en este lugar. Acá tengo que hacer la cita. Entonces ahora sí, el que dice insertar cita, Organización Mundial de la Salud. Me aparece Organización Mundial de la Salud 2015. Y cuando voy a actualizar las referencias, fíjense, ya me aparece una nueva cita con Organización Mundial de la Salud, 2015, enfermedades cardiovasculares, OMS, nota descriptiva, obtenido de Organización Mundial de la Salud, www. WHO es porque es World de Mundial, Health de Salud o de Organización. Entonces, visto de esta perspectiva, ustedes crean para todo el contenido que estén citando una bibliografía en forma automática. Entonces recuerden, primero el estilo, luego las fuentes. Si no conocen las fuentes, saben que en vez de organizar una cita, pueden agregar un marcador de posición. Luego que lo tienen resuelto, la cita puede ser que la elijan de la fuente o bien que la modifiquen a partir de el marcador de posición. Si no tienen la fuente, pueden elegir de acá agregar nueva fuente y cuando agregan una fuente tienen que recordar qué tipo de fuente bibliográfica es, porque cada fuente bibliográfica tiene una forma diferente de expresarse. Una vez que insertaron todas las citas, lo que van a insertar es la bibliografía. Como bibliografía, como una referencia o como trabajos citados. Y ahí termina, digamos, esta parte de las referencias de Word. Fíjense que en todos los casos, ustedes tienen dentro de los estilos, dentro de los estilos tienen la posibilidad de modificar el estilo de la referencia que están utilizando, como están viendo estoy haciendo. Elijo bibliografía, tengo marcado en el texto este índice que es la bibliografía, elijo bibliografía, elijo acá formato, vamos a ver solamente el color. ¿Ven? Y cambia automáticamente el formato de cómo defino la bibliografía. Bueno, no sé si queda alguna duda en este sentido. ¿Dudas? ¿Ninguna? Buenísimo. Bueno, esto es entonces el manejo de la herramienta de las referencias para que podamos construir este tipo de referencias bibliográficas, de referencias a imágenes, de referencias a
de referencias a imágenes, de referencias a un índice alfabético, de referencias a los títulos y subtítulos que llamamos tabla de contenidos. Y además, si necesitamos, también agregar nuevas referencias que son notas al pie o bien notas al final del documento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar presentes. Nos vemos la próxima clase. Seguramente ustedes van a tomar la clase de los jueves nuevamente con Francisco. Que sea muy bien. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.